Soy Vico Ahumada Lobo, profesor investigador de la Flaxo México. Los temas de investigación básicamente se concentran en dos vertientes. Por un lado, lo que tiene que ver con estudios laborales y por otro lado, evaluación y rediseño de políticas públicas. Con respecto a estudios laborales, los temas que trato son básicamente cuestiones de empleo, desempleo e informalidad y por un lado, por otro lado, temas que tienen que ver con salarios, ingresos laborales y pensiones. Parte importante de mi investigación en este tema tiene que ver con el análisis de políticas públicas enfocadas al empleo, básicamente temas que tienen que ver con el fomento del empleo y con la capacitación en temas de fomento del empleo, todo lo que tiene que ver con sistemas de intermediación laboral y capacitación tanto para desempleados como para trabajadores en activo, que parte importante de eso es evaluar en qué medida la capacitación de los trabajadores tiene impacto sobre sus salarios, sobre sus ingresos laborales y sobre la productividad laboral. Eso con respecto a la vertiente de investigación en temas de laborales. Por otra parte, en temas de evaluación y diseño de políticas públicas, trabajo diversos ámbitos del gobierno federal. He tenido oportunidad de hacer estudios de evaluación en temas de diseño, de evaluaciones de procesos y también de impacto y de resultados de los programas. Entre otros temas que he trabajado, tiene que ver obviamente lo que tiene que ver con políticas laborales, en qué medida las políticas del gobierno federal han incidido sobre el empleo, mejorando el empleo, mejorando las condiciones laborales de los trabajadores. Por otro lado, temas que tienen que ver con política social, cuestiones de pobreza, de desigualdad y de exclusión social, que es un tema importantísimo dentro de la agenda del gobierno. También hemos tenido oportunidad de trabajar cuestiones de vivienda y de infraestructura básica, temas que tienen que ver con agua, saneamiento, caminos rurales o caminos en las zonas marginadas. Un último tema que trabajamos es lo que tiene que ver con la promoción económica, básicamente el tipo de apoyos, financiamientos que da el gobierno federal para que se puedan generar proyectos productivos como una alternativa a la falta de empleo que tiene este país. Y por otro lado, el apoyo a las microempresas o pequeñas y medianas empresas a través de financiamiento, de asesoría, de consultoría, de capacitación. Básicamente son los temas. Como verán, pasamos de un enfoque de estudios laborales más inicial, que fue el origen de mi carrera profesional, temas básicamente del empleo, de capacitación, de esto a temas que tienen que ver con la evaluación de los programas en general. Y esto me ha permitido aportar un conjunto de recomendaciones. Bueno, todos estos estudios implican recomendaciones hacia el gobierno. Algunas de ellas han sido puestas en práctica, otras tal vez no tanto como hubiéramos querido, en función de diferentes restricciones, tanto de interés del gobierno como de presupuestales, que siempre existen, pero creo que en general han permitido mejorar la aplicación de diferentes programas, ya sea en la parte, no tanto de la aplicación, sino del diseño de los programas, enfatizando aspectos que tal vez no estaban contemplados o algunos que son más relevantes, y cómo están estos implementados, y finalmente valorar cuáles son los resultados que tienen, los impactos que tienen los programas. Esto implica un trabajo bastante más técnico con estudios econométricos que hemos realizado y que nos permitan tratar de aislar los impactos que tienen en específico los programas sobre los objetivos del gobierno, que tienen que ver básicamente con mejorar el bienestar de la población. Cada uno de los estudios, algunos de ellos son estudios más o menos internos que han sido utilizados por gobiernos, otros han sido publicados. Tenemos evaluaciones de impacto con sus respectivas recomendaciones en temas de proyectos productivos, en temas de centros comunitarios, en temas laborales, en temas de evaluaciones, y también tenemos estudios que nos dicen, que nos examinan las características de los trabajadores y las condiciones de empleo y de su empleo, que en este país, como todos sabemos, son bastante por decirlo en un sentido no muy peyorativo, hay muchos retos todavía dentro del tema que tenemos que ir resolviendo, ¿no? La cantidad de gente que no tiene un buen empleo, un empleo digno, estamos hablando de la mayoría de la población, ¿no? Niveles de informalidad en temas de trabajo informal de arriba del 50%, 57, 60% según datos, pues más de la población que trabaja, y además con los que trabajan con salarios realmente reducidos para las necesidades del país. Son las preocupaciones que han sido el motivo del trabajo que estamos realizando, que he podido realizar en los últimos años. Bueno, tenemos varios problemas. Primero, hay un problema de desarticulación entre los buscadores de empleo y los
los demandantes, de los que tienen vacante, los demandantes de empleo, ya sea una desvinculación por falta simplemente de desconocimiento o porque están ubicados en diferentes regiones. Es decir, tenemos excedentes de mano de obra en algunos lugares y por otro lado hay déficits en las zonas norte del país donde no hay empleo. Entonces, esa desvinculación es parte de lo que las políticas públicas tienen que resolver. Es un primer problema. Un segundo problema es el desfase entre las competencias laborales que tienen los trabajadores y lo que requiere el aparato productivo, ¿no? No coinciden entre lo que se requiere y lo que existe en términos de las capacidades laborales que tienen los trabajadores. Esto es el problema. Y esto está ligado a un tercer problema, que es la formación profesional. La detección de cuáles son las necesidades realmente de recursos humanos, la detección que hacen las instituciones públicas de educación como de capacitación, de cuáles son las necesidades, no coincide con lo que los empresarios, lo que el sector productivo está requiriendo. Entonces, no están formando los cuadros que necesitamos. Es decir, el énfasis que se requiere en ingenierías, en carreras técnicas, no se está cubriendo porque la formación de la gente, de los estudiantes, se da en función de lo que ellos prefieren. Y su preferencia no están viendo a los 15 años, a los 14 años, a los 18 años, cuando están formándose, no están viendo dónde se van a insertar laboralmente, están viendo qué les gusta hacer. Y sin embargo, cuando llegan a los 21 años, a los 18 años, cuando empiezan a insertar en el mercado laboral, pues el mercado dice qué es lo que requiere y puede ser que no coincida. Es un tercer problema. Un problema bastante grave tiene que ver con la exclusión. ¿Sí? No todos están accediendo a condiciones de formación y por supuesto de empleo adecuadas. Hay un grupo de gente que está totalmente excluida, con niveles muy, muy limitados de educación, en regiones muy marginadas, donde no tienen ni siquiera el acceso a medios de transporte, medios de comunicación que les permitan simplemente ir a buscar un empleo. Tenemos todavía un nivel de analfabetismo real y funcional relativamente algo, con porcentajes que van nomás en analfabetismo, porcentaje del 6-7% a nivel nacional, según datos de INEGI, y en problemas de analfabetismo funcional, con niveles mucho más altos en términos de las capacidades que tienen para aprender, las capacidades que tienen en términos cuantitativos, de matemáticas básicas o inclusive para la comunicación escrita y verbal. Entonces, esta gente en general, cuando están en niveles muy bajos, son excluidas inclusive del mercado. Es un problema también bastante grave que afecta al mercado laboral. Y finalmente, y de manera importante, los niveles salariales, que son relativamente reducidos. En general, por supuesto, hay una desigualdad impresionante a nivel salarial, donde sabemos, y eso quisiera que tengamos en cuenta, algunos tenemos salarios muy, muy elevados, que a veces no nos lo parece porque siempre hay mayores necesidades, pero donde la mayoría de la población está en niveles de 2 o 3 salarios mínimos, que estamos hablando de niveles muy, muy limitados. La mediana debe estar abajo del 5,000 pesos, que es muy, muy reducido para mantener una familia. Y bueno, y eso estamos hablando de la mitad de la población. Hay un 20% que ni siquiera tiene, según datos del gobierno federal, no tiene ni siquiera el dinero suficiente para mantener una familia en términos solo de alimentación, ¿no? Con niveles abajo de 2,000 pesos. Entonces, esos son los problemas graves, que tenemos un mercado laboral que lo que está haciendo es prácticamente una fuente de generación de pobreza, ¿no? Esos son temas laborales el problema. O sea, el problema no es que no haya políticas sociales de combate a la pobreza, lo que pasa es que no son capaces políticas, muy intensas que sean, de absorber todos los pobres que está generando permanentemente, día con día, el sistema económico. Tenemos un sistema económico que no está atendiendo esto, ¿no? Y esos son los grandes problemas. El punto fundamental es de qué manera podemos promover el empleo, la promoción económica que genere empleo, de manera que la pobreza y los niveles de desigualdad se resuelvan en el mercado de trabajo, se resuelvan en la economía y no tengan que ser resueltos con subsidios que finalmente no resuelvan el problema de mediano plazo, resolverán solo de corto plazo. Es básicamente son los problemas que hemos encontrado en diferentes investigaciones, tanto en temas estrictamente laborales como cuando uno evalúa los programas del gobierno federal, programas públicos que tienen que ver con combate a la pobreza, que tienen que ver con desigualdad, con exclusión de promoción económica. Vemos que finalmente los problemas no se van a resolver mientras la gente no tenga un ingreso digno, un ingreso que sea adecuado para las diferencias básicas. Y entonces hay que darle por fuera la infraestructura básica, el agua, la vivienda, todo subsidiado. Hay que dar por fuera también subsidios para alimentación, también hay que dar por fuera un conjunto de políticas de combate específico a la pobreza con subsidios, porque la gente no tiene un ingreso para
sostenerlo. Entonces, es básicamente el núcleo del problema, es definitivamente en el aparato productivo, que no genera empleo suficiente y los empleos que genera no son los adecuados, y ello provoca que los ingresos en conjunto no sean los suficientes para que la gente no caiga en pobreza, o sea, muy vulnerable a cualquier dificultad, o sobre todo es que la gran mayoría de la población está en condiciones, si no de pobreza, la mitad está en pobreza según los datos que tienen, estamos en el 50% de la mitad de la población, pero en términos así amplios, no es la mitad, pero además que un grupo bastante cercano a ello siempre están con el riesgo, con la vulnerabilidad de caer en pobreza. Entonces es una preocupación que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Y eso tiene múltiples efectos que no quisiera entrar a detallar de ellos, que no tienen ya probablemente que ver con eso, pero tenemos en problemas de inseguridad, en problemas de exclusión social, en problemas de anomia, de gente que no está interesada en participar en la sociedad y que el mismo gobierno no sabe, no tienen idea de cómo poder resolverlo, pero el problema es más dramático. Pero insisto, el problema está en el aparato productivo, está en el sistema económico, que se ha vuelto una fábrica de pobres. En general, los resultados con respecto a las evaluaciones de los programas que hemos realizado son heterogéneos, muy diversos. Ha habido programas que desafortunadamente no cumplen con los requisitos, que usan costos que no se justifican en términos de los beneficios, y hemos tenido la obligación, como haber sido llamados para ello, de valorarlos negativamente, y varios programas del gobierno federal han sido eliminados, ¿no? Es decir, 3, 4, 5, bueno, quizás 5 programas del gobierno federal han sido cancelados básicamente a partir de nuestras recomendaciones, porque encontramos que no tenían un efecto positivo, ¿no? Otros programas, por otro lado, del resto, y hemos evaluado, tenido la oportunidad de evaluar alrededor de casi 100 programas. De esos programas, la mayoría ha tenido siempre áreas de oportunidad donde hemos hecho recomendaciones, ¿no? Algunos más, algunos menos. Algunos han sido transformados radicalmente, otros simplemente han sido mejorados. Algunos programas son mucho más exitosos. No sé si quisieras que te dé algunos de los ejemplos. Sí, bueno, programas que han sido relativamente exitosos son, por ejemplo, en las zonas indígenas, el programa de infraestructura básica para los indígenas, los programas de capacitación de la Secretaría del Trabajo, el programa de apoyo al empleo también han sido exitosos, tiene diversas vertientes y a partir de recomendaciones han enfatizado algunas vertientes y otras no. Por otra parte, los programas de educación en general han tenido programas el programa nacional de lectura, por ejemplo, tuvo que ser reformulado en todo su proceso porque tenía muchos problemas en temas de implementación, no porque su diseño fuera incorrecto, porque sí la necesidad que se tenía que resolver era importante, pero no estaba teniendo los resultados requeridos porque no estaba correctamente implementado. Tenemos los programas que tienen que ver con el apoyo a medianas empresas, básicamente el programa PYME, que ahora se llama Fondo Nacional Emprendedor, también tuve la oportunidad de evaluarlo, y también tuvo una reformulación, justamente se cambia el nombre del programa, se incluye con otros programas que también evaluamos, y se hace un programa más grande, más complejo. Entonces, en general, tenemos toda la gama, desde aquellos que no valía la pena de mantenerlos, y fueron ya cancelados, hasta otros que están muy bien y que había que hacer nomás algunas recomendaciones puntuales, como los que comentaba yo en términos del programa de apoyo al empleo, programas de capacitación, los programas de pymes, otros que han sido mucho más ampliamente, como tienen que ver el programa de altura, el programa de subsidios a la vivienda, por ejemplo, es un programa muy ambicioso del gobierno federal, con una gran cantidad de recursos, pero que no estaba llegando a los más necesitados. Lo mismo pasaba con el programa de leche liconza, que tenemos más de 50 años con él, que finalmente su objetivo era cuando el objetivo era combatir la pobreza, no estaba llegando a ello porque no llegaba a las zonas rurales, que son muy pobres, o a las zonas marginadas. Las tiendas no estaban localizadas en las zonas marginadas de las grandes urbes. Entonces estaba siendo ocupado por gente que también lo necesitaba, pero que es más tirando a no tan pobres, ¿no? Pobres moderados que le llamamos, y no a los pobres más extremos. Entonces, esa refocalización de los programas es importante, y eso requiere estudios, que es el tipo de estudios que aquí hacemos, en términos de evaluar y rediseñar políticas.
si me permiten pasar un poquito a la parte de docencia, que es muy importante en lo que hacemos en Flaxo. Tenemos obviamente 2 seminarios, un seminario de hace más de 10 años sobre temas de evaluación y diseño de políticas, donde muchos de los estudiantes han hecho tesis de maestría o doctorado en esos temas, evaluando diferentes programas, ¿no? Actualmente tenemos justamente un alumno estudiando una evaluación de impacto, un programa del programa Liconza, y una estudiante que está evaluando, haciendo una evaluación de diseño del programa de Fundación del Emprendedor, que es el programa más importante del gobierno federal para apoyar a las empresas. Entonces son 2 ejemplos de lo que estamos haciendo en ese sentido, y así ha sido a lo largo de los últimos 10 años, donde han pasado programas de apoyo a adultos mayores, sobre Hábitat, que es un programa de infraestructura urbana, programas de salud, varios programas de salud, pues estudiantes que están interesados en el tema de salud, en fin, diferentes temas según las preferencias de los estudiantes que han pasado por el seminario. Por otro lado, tenemos otro seminario también de más de 10 años con la doctora Graciela Benzuzán sobre temas estrictamente de trabajo, donde los temas han sido básicamente investigar las condiciones de los mercados laborales y de los trabajadores en particular, y esto ampliando también a temas un poco adicionales que trabajo, que tiene que ver con sindicatos y todo lo que tiene que ver con las negociaciones colectivas, con el apoyo de la doctora Benzuzán. Entonces, son temas que la agenda de investigación está vinculada a la de docencia, independientemente de esos temas de esos seminarios de investigación que tenemos para que los estudiantes desarrollen sus tesis. También recientemente, digamos, por empezar la docencia más reciente, he tenido asignaturas, he dado las materias de políticas públicas, de evaluación de impacto, de economía laboral y de teoría de juegos, digamos, por empezar las últimas materias que he dado en Flaxo, ¿no?